En los avances que se han desarrollado durante esta semana en la Mesa de Diálogo Presupuesto 2021, los sectores han presentado propuestas bastante completas, lo que están solicitando la reducción del techo presupuestario, indicó el titular de la cartera de Finanzas. Por ejemplo, la mayoría de ellos pide la reducción del techo presupuestario, lo cual pues es entendible perfectamente porque el techo presupuestario es 107,000 millones, con el cual nosotros vamos a terminar este año, fue por la atención también que tuvimos nosotros al COVID. Recordemos que de programas COVID se aprobaron alrededor de 14,000 millones de quetzales y si el otro año no tenemos COVID, pues esos 14,000 millones de quetzales pues no tendrían pues mayor razón de seguir existiendo, por lo menos para ese rubro específicamente. Se ha pedido también la reducción del monto de la deuda, que también si reducimos nosotros el techo presupuestario también obedecería a que va a haber una reducción en la deuda. Hay una cantidad de recaudación, diría que también es mayor a la que inclusive estaba en el presupuesto que entregó el Ministerio de Finanzas a la Comisión de Finanzas, y eso también lo que va a hacer es que va a reducir la deuda, porque lógicamente si bajamos el techo y subimos la recaudación, la necesidad de la deuda también va a ser menor, y eso se va a ver reflejado en el déficit fiscal, que nosotros también es una de las peticiones de la mayoría de propuestas que tenemos. Teníamos un déficit fiscal presupuestado dentro de lo que entregó Finanzas, incluyendo el capítulo de reactivación económica de 4.9%, y lo que se está pidiendo es cabalmente que ese déficit fiscal no supere los 4% y que tengamos una ruta bastante definida y comprometida en donde podamos regresar a niveles del 2 o 2.2%, que es lo que recomiendan las instancias calificadoras de riesgo país o el mismo Fondo Monetario Internacional. González Rich indicó que hasta el 3 de diciembre tienen para recibir propuestas, del 7 al 11 para sistematizar. Además, tienen previsto realizar los viernes conferencias de prensa para resolver dudas. Por último, una reunión pública en donde entregarán al Congreso el presupuesto del próximo año. Enfatizó que es importante conocer las normas presupuestarias. Porque el presupuesto de ingresos y egresos de la nación no solo son los números, sino que también las normas presupuestarias que rigen el presupuesto. Ahí es donde se pueden incluir normas de transparencia, normas de calidad del gasto, normas de cómo distribuir recursos, por ejemplo, a consejos de desarrollo. Entonces, ese espacio va a ser muy importante también para que se pueda discutir abiertamente, y también tendremos una presentación de SAT, porque recordemos que el presupuesto, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas ve solo el rubro de gasto, pero para que nosotros podamos financiar ese gasto nos hace falta la recaudación. Y la recaudación del presupuesto que va a entrar en vigencia el próximo año es la recaudación que viene desde el 2019, porque recordemos que en el 2019 tampoco se aprobó un presupuesto. Esa recaudación de 64,000 millones de quetzales por el tema del COVID cayó a 57,100 millones de quetzales, subió a 61,300 millones de quetzales en el ejercicio que entregó el Ministerio de Finanzas, y en el Congreso subió alrededor de los 63,000 millones de quetzales en el presupuesto que se había aprobado, pero como bien sabemos, pues el presupuesto ahorita ya se archivó. Es importante la presentación de la SAT para que técnicamente digan cuánto pueden recaudar el próximo año, por lo que no tiene ningún sentido proyectar una recaudación sin tener certeza, indicó. El presupuesto se financia a través de los impuestos y lo que no alcance se tiene que financiar con deuda, ya sea en el país o en el exterior, con los eurobonos que se han hecho en los últimos 10 años o con préstamos que se van aprobando en el transcurso del año. Porque recordemos que los dos préstamos que se habían aprobado, un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de dólares y un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 594 millones de dólares, también se regresaron en su aprobación en lo que hizo el Congreso en la última reunión. Esos préstamos, hay que ser muy claro, no es deuda adicional. Estos préstamos son para sustitución de la deuda bonificada que nosotros adquirimos todos los años. Y para dar el ejemplo de por qué tenemos que regresar esos préstamos otra vez al Congreso, un préstamo como el del Fondo Monetario Internacional, que está a una tasa del 1.5% anual, cuando lo comparamos nosotros con la deuda bonificada, que puede ser del 5.5% anual, nos damos cuenta que solo en intereses tener ese préstamo en vez de bonos nos ahorraría casi 200 millones de quetzales al año. Entonces, diría que la deuda es lo que va a financiar el déficit, como lo ha hecho siempre, no hay otra forma de hacerlo, y eso es lo importante, que si nosotros bajamos el techo y subimos los ingresos, el espacio de en medio que es deuda va a ser menor, que es cabalmente lo que está pidiendo
diría yo, muchas de las instancias y el pueblo en general, que nos endeudemos menos en un rumbo en donde lleguemos a los números que hemos manejado nosotros los últimos años. La idea es tener un presupuesto consensuado, más sano, sostenible de mediano y largo plazo, indicó.